en el encargo que Dios me dio y el por qué Él me creó, cuál es mi tarea y mi responsabilidad delante del Señor. Además de todo, ¿verdad? Que implica mayordomía, implica algo integral, pero de forma particular es esto, hermanos. Así que vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. No hay otro como tú. Tú eres santo, eres incomparable, Dios, y nos amas, y nosotros te amamos y procuramos, Señor, agradarte. Señor, queremos también nosotros, Señor, ser esforzados. Queremos ser, Señor, determinados para permanecer a tu lado y no desmayar. Te pido, Padre precioso, que, Señor, escuches mi oración y que, Señor, que tu palabra el día de hoy haga en nosotros, Señor Dios, haga morada en nosotros y nos haga reflexionar en la brevedad de la vida y en lo importante que sería que nosotros tomáramos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y que nosotros nos activáramos, nos movilizáramos considerando que todos nosotros solo somos tus siervos, somos servidores tuyos, administradores. Danos sabiduría, Señor, sabiduría para vivir, sabiduría para vencer, pero también sabiduría para aprovechar todo lo que has dado a nosotros, todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor, a fin de que no nos desviemos ni no nos apartemos, Señor, sino que entendamos que desnudos venimos y desnudos volveremos a ti, Señor. Nada de lo que hay aquí nos podremos llevar. Pero si tú nos descubres la razón por la que has puesto todas las cosas en nuestras manos, Señor, queremos ser siervos fieles y prudentes, buenos siervos, buenos administradores de todas las cosas, para que, Señor, nos des lugar y nos des recompensa en las moradas celestiales, y allí haya galardones eternos para todos y cada uno de nosotros. Porque, Señor, entendimos, Señor, los misterios del reino y supimos, Señor, hacer tesoros en los cielos. Por la gracia y los méritos de Mashiach Yeshua, hoy te damos la gloria, Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, lean por favor Génesis 39, verso 4. Génesis 39, verso 4. Iniciamos, hermanos, ahora con estos mensajes una campaña de mayordomía y bueno, pues le doy gracias a Dios porque desde el 2009, ¿verdad? Investigando y aprendiendo, hermanos, pues comenzamos por primera ocasión una serie que se tituló El plan de Dios para tu prosperidad. En el 2009 fue la primera serie o la primera campaña para poder hablar en forma de que la administración del cristiano, la forma de organizarse y de manejar sus recursos y reconocer que verdaderamente Dios tiene un plan para nuestra prosperidad. Y bueno, pues enfocamos mucho acerca del tema de la riqueza y la pobreza. Establecimos muchos principios financieros que están en la palabra de Dios. Hay mucho conocimiento sobre esto, porque, hermanos, en verdad que Dios no tiene dificultad con la riqueza, Dios no tiene problema con esto, sino que somos nosotros quienes debemos de aprender con estas cosas. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia claramente dice que Dios es rico, ¿sí? Y entonces, bueno, pues a partir de este pensamiento hacia dónde debemos de dirigirnos, para tomar tanto las bendiciones como las advertencias y los cuidados necesarios, ¿sí? Y entender cómo fuimos creados, y entender, hermanos, lo que heredamos, y entender entonces, ¿verdad? Todos los valores y principios que necesita un cristiano, un fiel creyente en el Señor, para poder, hermanos, salir adelante y no tropezar. Porque por el otro lado, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vea, hermanos, que Dios nunca se va a equivocar. Él establece un perfecto balance, hay un equilibrio y hay mucha enseñanza. Por mucho tiempo, desde que empezamos a hablar acerca de finanzas, que no es un tema extraño en la iglesia,
sino es un tema importante, y más ahora creo todavía, hablar acerca de estos principios. Siempre hemos querido enseñar la palabra de Dios, amén, y que usted y yo y cada uno de nosotros vivamos bajo esos preceptos y bajo esos mandamientos, y entonces al vivir bajo estos mandamientos veamos el resultado de nuestra obediencia y entonces nuestra prosperidad. La primera campaña en el 2009 se tituló El plan de Dios para tu prosperidad. Después, al siguiente año, hicimos otra campaña, y esa campaña pues fue campaña de mayordomía, donde hablamos, hermanos, en qué consistía la mayordomía y establecimos principios de mayordomía. El principio de la siembra y la cosecha, el principio, hermanos, de ser buenos administradores, y hablamos muchas y muchas cosas. Establecimos igual el principio de la herencia, que Dios nos ha entregado a nosotros una herencia. También hicimos ver, hermanos, que las bendiciones de Dios son materiales y son espirituales. Amén. Tenemos bendiciones materiales aquí en esta tierra, porque aquí es donde las necesitamos, y bendiciones espirituales también allá en los cielos, porque allá necesitaremos y tendremos de esto. Entonces también hubo una tercera campaña, hermanos, tomando un versículo bíblico que Jesús dijo: haced tesoros en los cielos, donde el orín y el a ver, ayúdeme, el hollín y el, exacto, ¿verdad? Sí lo dice, el hollín y el orín no corrompen. O sea, no, las cosas que, hermanos, están en los cielos no se destruyen, no son temporales, no se corrompen, no se deshacen, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dijo: haced tesoros en el cielo. Y tomamos esa tercera campaña con ese deseo, hermanos, de dar un enfoque en que nuestra vida puede ser para la gloria de Dios, no solo en el sentido espiritual, sino también en lo material. Los bienes materiales que tenemos pueden ser utilizados, ser útiles y contribuir para la gloria de Dios. Amén. Hay una razón por la que Dios quiere hacer a alguien rico. Hay un por qué Dios puede hacer a alguien prosperar. Y es importante decir esto, y todavía no empiezo el mensaje, solo le estoy dando la introducción, ¿no? Es importante saber esto y reconocer esto. Hay en el mundo gente que es muy hábil para hacer dinero, y no tiene a Dios, y no tiene bendición, y no tiene a Cristo, pero tiene inteligencia, es astuto, es abusado, y alguno que otro también ha hecho malas cosas y tiene dinero y tiene riqueza. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, le damos la vuelta al asunto y decimos: el que lo tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada, porque todo lo que tiene es pasajero, es temporal, es breve, se va a ir de sus manos. La Biblia dice que el necio amontona riquezas, pero en un instante se va a esfumar su riqueza y va a quedar en la ruina absoluta. Hay una, hermanos, una diferencia en la forma de prosperar de alguien que vive bajo el temor de Dios y la forma de prosperar del mundo. De todas maneras, es bueno reconocer que hay gente muy hábil para hacer negocios y los hace, ¿verdad? Y tiene riqueza y no tiene a Cristo y no tiene a Dios y no teme a Dios. Es así tan que cuando Jesús habló las parábolas, que hablaba de los amos y de los señores, ¿verdad?, no hacía tanto referencia a que tuvieran temor de Dios, sino hasta decía: ni tienen temor de Dios, pero han sabido hacer la riqueza. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, nosotros tenemos una ventaja, tenemos una gran ventaja, porque nosotros sí tenemos a Cristo. Y nosotros sí entendemos la razón por la que Dios nos quiere prosperar y bendecir. Y podemos ir más allá de simplemente, hermanos, vivir una vida placentera y una vida cómoda, una vida llena de lujos. Nosotros, hermanos, podemos hacer algo que cambia la vida de mucha gente. En nuestras manos está, en nuestras posibilidades está, hermanos, el alcance de mucha gente que su eternidad la pasará con Dios, gracias a que hubo alguien que contribuyó y que fue parte de, ¿verdad?, el desarrollo de la misión que Cristo le encargó a la iglesia, y es predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones, reunir a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, hablarles la voluntad del Dios Todopoderoso y ayudarles a levantarse para influir en la vida de otros. Amén.
¿Es así o no es así? Así es, amén. Ok. Entonces, hermanos, recordando todas estas cosas, aprendimos mucho y creo que es el tiempo de recordar. Finalmente, hermanos, hubo una cuarta campaña que hablamos sobre transformación económica y una vez más mencionamos, hermanos, que Dios quiere liberarnos de la deuda. Dios quiere hacernos libres financieramente también. Amén o no amén. Entonces, es pensar en los errores que todos normalmente cometemos y bueno, pues estamos en México, ¿no? Y en México tenemos una cultura que hay que aceptar, hermano, que tenemos una cultura que está mal, ¿sí o no? Una cultura financiera que nos está llevando a la bancarrota, nos está manteniendo en un pozo en el que no podemos salir. Así que esto es algo que aprendimos por cultura de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados, que hay que, ¿verdad?, que hay que olvidar y reaprender. Y yo lo digo con todo el respeto, hermanos, ¿sí? Que se merece, sin quitarle el mérito a todo el esfuerzo que cada mexicano realiza y que cada persona realiza en su trabajo y todo esto, ¿no? Pero es la verdad, hermanos, tenemos una cultura pésima. ¿Por qué tenemos una cultura financiera pésima? Porque, hermanos, simplemente estamos repitiendo los errores de aquellos que no fundaron o no fundamentaron su forma de vida y manejar sus finanzas en base a la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso hoy en la OECD México es el número 1 en corrupción. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Sí? Si tenemos el país que lo tiene todo, pero, hermanos, tenemos una cultura que no nos está ayudando. Entonces yo me pongo a pensar de verdad, en serio, y digo, creo que Dios ya no está con México. Hermanos, tenemos una cultura que está mezclada de idolatría y que está, hermanos, está mal, pero que necesita una transformación verdaderamente. Y nosotros entonces debemos de ubicarnos ahora en el plano de que necesitamos desaprender aquello que nos enseñaron equivocadamente y volver a aprender a la manera de Dios. Los principios de Dios son eternos, inmutables, perfectos, no cambian, no dependen del precio del dólar, no dependen, hermano, de las bolsas de valores ni del flujo del petróleo, no depende de eso. Los principios de Dios, hermanos, son de Dios y se cumplen a la perfección, porque, hermano, Dios está obrando, ¿sí? Quien trae el respaldo es Dios. Quien respalda a su palabra es Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos hallamos en la senda de la obediencia de sus mandamientos, entonces, hermano, ni necesario es pedir, porque la Biblia dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Amén? ¿Sí, amén? Perfecto. Entonces, bueno, pensando también en que, hermanos, nos quieren poner un muro enfrente, y ya la imagen lo dice, la palabra muro lo dice todo, ¿verdad? Y pensar en las situaciones que se están viviendo y todo lo que se está diciendo, nosotros, ¿de quién dependemos? La iglesia de Cristo, ¿de quién depende? Nosotros dependemos de quien nos salvó y de quien es nuestro Señor y nos lo da todo. Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso si usted lo cree así. Amén. Hermanos, en el mundo hay hombres poderosos, y nuestro vecino, este señor, es un hombre poderoso. Solo alguien más poderoso que él podría hacer que las cosas cambiaran. ¿Y quién? ¿Verdad? Jesucristo. Amén. El Señor de señores y el Rey de reyes. ¿A quién nos vamos a someter y a quién nos vamos a sujetar?
¿De acuerdo, hermano? Para que, mire, este es el consejo que como pastor y como hombre de Dios y como profeta de Dios lo suelto y le digo: no estamos expectantes y dependientes del hombre. Es menester obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Debe de entenderme, hermano, en el sentido que yo le estoy hablando, que no programe su cabeza y que no limite sus pensamientos o su mentalidad, porque el asunto también cultural que ha afectado a los mexicanos es nuestra mentalidad. Somos un país tan vasto que tiene 50 y tantos millones de mexicanos pobres. ¿Sí me está de acuerdo conmigo? ¿Y dónde está la causa de la pobreza? Ya lo hemos dicho una y otra vez, está aquí. Y si nosotros seguimos haciéndole caso a la televisión, a los medios de comunicación, a las redes sociales y a lo que el mundo está programando nuestra mente, hermano, vamos a seguir el juego, pero la iglesia del Señor, hermano, no está sometida y dependiente de esto. La iglesia del Señor depende del Señor. Amén, hermano. Entonces, vamos adelante, hermano. Nuestra posición es otra posición, porque nuestra autoridad viene de Dios. Nuestra autoridad viene del cielo, y a nosotros se nos ha dado anunciar a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. La gente tiene que aprender de nosotros y tiene que ver cómo prosperamos. Si nosotros, como fieles mayordomos, hacemos lo que el Señor nos dice. Entonces, ahora sí, por favor póngase de pie y demos lectura a Génesis 39, versículo 4. Génesis 39, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ¿cómo dice, hermanos? Todos juntos. Amén, gracias, hermano, muy bien. Ahora dice otra versión, a ver si alguno coincide aquí. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Tomen su asiento. Aquí se emplea el uso de la palabra mayordomo, y como sabemos, hermanos, el texto desde la antigüedad está en hebreo. ¿Ok? Entonces el concepto viene de raíz de allí. De aquí viene de raíz. Y hermanos, encontré un ejemplo maravilloso de lo que implica la mayordomía. Hagan de cuenta, ¿verdad?, que José está siendo el director o el gerente, el administrador de todo lo que tenía Potifar. Y Potifar era un hombre importante, un jefe de estado, como un jefe militar. ¿Ok? En Egipto la prisión era algo grande, ¿sí? Era algo como Almoloyita o algo así, ¿no? Un asunto de seguridad, algo grande. Pues José estaba, ¿verdad?, al frente de la casa de Potifar. Y dice, número 1, halló gracia delante de sus ojos. ¿Y qué hacía él? Él le servía. Dice, y todo lo... Perdón, el verso, sí, ¿verdad? Estoy allí. Perdón, el verso dice, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El verso anterior dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía, lo hacía prosperar. Entonces, ¿de dónde viene la prosperidad? Esa prosperidad viene de Dios, no viene de la variación del dólar, ¿sí? Viene tu prosperidad y la mía viene de Dios. Mire, tan consciente debemos de estar que es así, que, hermano, nosotros nos debemos siempre de detener y hacer pausas y decir: Señor, ¿por qué no estoy prosperando? Señor, ¿por qué no me está yendo bien? Señor, ¿por qué no están saliendo las cosas como tú quieres? Porque, hermanos, una vez que tú y yo establecimos contrato con el Señor por medio de la sangre de Cristo, nosotros nos hicimos servidores de justicia, nos hicimos los siervos de Dios. Todos los que estamos aquí somos los siervos de Dios, y todos determinamos que Dios estaría presente. Así que Él no se ausenta tampoco en el área de las finanzas. Dios no se ausenta en ningún aspecto de tu vida, porque tú lo has declarado tu Señor y le has dado a Él el señorío. Él está presente y se está manifestando y se está moviendo y está accionando.
Él no se ausenta de nada, está presente, pero nosotros a veces podríamos pensar que se está ausentando, que se está olvidando o que nos está dejando a la deriva, pero quizá sea otro el propósito de Dios, por el cual Él nos está llevando a atravesar ciertas circunstancias. Y hermano, no pienso, en verdad con mi corazón no pienso enfocarme en este día al manejo de tu dinero, por ejemplo, ¿sí? A decirte, ¿verdad? Hablar sobre el tema de las finanzas o hablarte acerca del manejo del tiempo, que es nuestra mayordomía. El tiempo que Dios nos da es un recurso no renovable. El tiempo es un recurso limitado, hermanos, y no lo podemos recuperar. La vida, los hijos, ¿verdad? También están un tiempo y tienen que seguir su caminar. Y así los recursos que Dios nos da, si nosotros no hacemos cuidado de ellos, etcétera, etcétera. ¿Sabes hacia dónde siente mi corazón poder llevarte? Hacia la obra de Dios. Porque yo me detengo a pensar por qué Jesús le hablaba a sus discípulos la parábola del mayordomo infiel y por qué Él hablaba acerca de mayordomía, y ahorita lo vas a leer. Y no es porque el Señor les quisiera, ¿verdad?, dar un curso de administración, ¿verdad? No estaba tan interesado en darles a ellos un curso de economía, ¿verdad? Una maestría en 3-4 palabras, eso sí lo hace Cristo, ¿verdad? En 3-4 lecciones les daba una clase magistral de economía y de administración. Pero no era su intención enseñarle a sus discípulos que se manejaran bien. Su intención era que ellos hicieran buen uso del ministerio que el Señor les estaba entregando. Ellos habían recibido un llamado y una preparación, y el Señor partiría a sentarse a la diestra del Padre, y entonces les encargaría todo lo suyo a los suyos. Y ellos deberían de ser, hermanos, capaces de comunicar y cumplir la misión por la cual vino el Hijo de Dios. ¿Están aquí? Perfecto. Entonces, hermanos, pues esta es la razón por la que hacia allá nos vamos a dirigir con la ayuda del Señor. Este texto nos pone a José el soñador, Yosef Hasadik, Yosef ben Jacob, o sea, José el hijo de Jacob, José el justo en todo, hermano, lo que él llevó a cabo hasta que llegó a ser el virrey de Israel. Imagínese, hermano, del rechazo a la gloria, de ser amado de su padre, pero aborrecido de sus hermanos, y vivir el proceso en el cual Dios lo metió para cumplir su sueño. Por eso Dios nos da los sueños y nos dice lo que quiere, pero a veces no nos explica a detalle cómo va a pasar. Pero usted puede mirar la fidelidad de José cuando, hermanos, él actuó en el temor de Dios y actuó en santidad y actuó siempre en obediencia, aun cuando sus circunstancias eran contrarias a él, a lo que él había visto y vislumbrado de Dios. La situación le decía lo contrario y parecía que cada vez iba peor, y parecía que su vida iba del desierto, de donde sus hermanos lo aventaron a un pozo, a irse con un grupo, ¿verdad?, de personas extranjeras, a llegar a Egipto y luego llegar a esta casa sin conocer a nadie y luego caer a la cárcel. Pero la cárcel, hermano, fue el punto donde de allí, ¿verdad?, después, pasado un poco de tiempo, subió en un día al trono de Egipto, ¿sí? Y fue el virrey. Y eso quiere decir que Faraón compartía con él, ¿verdad? Compartía con él su trono. Él fue el virrey por años. Y entonces el final de esta historia para llegar aquí es cuánta salvación trajo José. Todo lo que sucedió, Dios lo hizo para bien, para salvar a mucho pueblo. ¿Te imaginas lo que puede y Dios quiere hacer a través de tu vida y mi vida? Te voy a decir, hermano, tú no pierdas la esperanza. Te voy a decir, hermano, Dios tiene un plan para ti. En todas las áreas de tu vida Dios tiene un proyecto. Y hay, ¿verdad?, en muchos de los corazones hay un anhelo y un sueño de algo maravilloso que haga la vida, que le dé sentido a la vida y que la haga especial. Aunque las circunstancias no siempre van a parecer las mejores, pero si Dios está contigo, hermano, te va a suceder lo que le sucedió a José.
que ahí donde estás Dios te hará prosperar, Dios te hará florecer. Por eso tenemos que empezar por tener la certeza si estamos en una mayordomía correcta, si estamos caminando bien con Dios, si estamos haciendo lo propio y lo correcto. Entonces no dudemos que en un de repente y en un día toda nuestra situación cambie. Yo les pido que le den a Dios un aplauso por eso y alaben su nombre. Aleluya. Ok, el día de hoy vamos a empezar, hermanos, con lo más sencillo. Tengo 3 temas que compartirles. El primero es dar algunas claves con respecto a la mayordomía cristiana. El segundo punto es dar instrucciones, algunas instrucciones o consejos de cómo conseguir, hermanos, una buena mayordomía. Y tercer lugar, plantear los retos que hoy nosotros tenemos ante todas las circunstancias en cómo agradar a Dios. ¿Cómo podré agradar a Dios en todas las cosas? Y con los recursos que yo poseo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, vamos a empezar por las claves. Amén. Vamos a iniciar por las claves. Así que vamos a las Sagradas Escrituras. Si quisieran, hermanos, abrir... en un momento se los digo, hermanos. Lucas capítulo 12. Vamos a ver. Deme un segundo, a ver. En Lucas 12, 42. Si ustedes observan su Biblia, puede tener un subtítulo que dice el siervo infiel. Porque la primera clave para una buena mayordomía es la fidelidad. La fidelidad, no la infidelidad, la fidelidad. ¿Ok? Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Amén. Amén. Miren qué palabras tan importantes hoy. Si la vida de por sí es difícil, y si la vida en este país se está haciendo un poquito más complicada, ahora, hermano, sume el hecho que tenemos un llamado de Dios y una comisión, una tarea que hacer, ¿sí? Porque mayordomía significa lo que hace el mayordomo. Mayordomía es lo que hace el mayordomo. Y el mayordomo, ustedes pueden notar que está, ¿verdad?, no como el último de los criados, no, tiene un lugar importante y un lugar especial y un reconocimiento, ¿verdad?, de su tarea. Hay confianza alrededor de él, se le está entregando confianza, ¿verdad?, de que no va a tomar algo que no es suyo, etcétera, etcétera. Que haya llegado a comprender tantas cosas y que por eso es digno y merecedor de la confianza y de estar allí. Imagínense que si la vida es complicada, ahora que el Señor nos demande y diga, ¿verdad?, como dice su palabra, que si no actuamos como debemos, pues un castigo puede venir. Lo dice aquí en su palabra, ¿verdad? O azotes, dice esta Biblia. Pero, hermanos, nosotros ya no queremos más. ¿O sí? ¿Queremos más problemas?
¿Queremos más dificultades? ¿Queremos permanecer en esta crisis económica? ¿Queremos seguir endeudados? ¿Queremos seguir en la pobreza, sufriendo en la miseria? No, hermano. No, hermano, de mi corazón yo le digo, la pobreza es una maldición. La pobreza es una cosa que, hermano, hay que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. Hay que sacudirnos y quitarnos la pereza y la flojera. Cuando te des cuenta, mira, quítatela de encima, porque es una situación horrible. Dios creó al ser humano en el paraíso, un lugar deseable. Le dio todo, le hizo Señor, le dio autoridad. Adán y Eva, hermanos, desde el principio les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sí, a ellos los puso por autoridad sobre todo que es de Dios. Entonces, hermanos, esa es la condición deseable y hacia donde nosotros debemos dirigir nuestra vida y no quedarnos conformes, ¿verdad?, o de brazos cruzados ante las circunstancias, sino que, hermanos, debemos trabajar. Y no solo trabajar por el alimento material y por el sustento material. Aquí es donde la mayordomía cristiana tiene su lugar por encima de esto. Debemos y podemos trabajar para los propósitos de Dios. Debemos y podemos trabajar para los propósitos de Dios. Él espera que nosotros seamos fieles. ¿Por qué quiere Dios que yo sea fiel? Bueno, hermano, te puedo decir lo siguiente: Dios nunca cambia. Él es el mismo siempre, ayer, hoy y mañana, y hay una cualidad suya que se llama fidelidad. Él es fiel, Él es fiel, y por cuanto Él es fiel, hermano, Él desea que nosotros también seamos fieles. Hay pocas maneras de las cuales nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos y podemos saber con certeza cuál es nuestra condición, y puedo saber quién soy yo verdaderamente y no suponer de algo. Hay pocas maneras en las que me llego a descubrir y me asombro de mí mismo y veo mi propia naturaleza humana y mi situación y mi dependencia de Dios, y esta es una de esas cosas. Esta es una de esas cosas, hermano, que a mí definitivamente me van a caer como balde de agua fría cuando yo veo la fidelidad de Dios conmigo, pero cuando yo soy incapaz de ser fiel con Él. Pocas cosas hay en la vida, descúbrelas, hermano, donde Dios exige y pide fidelidad. Porque, hermano, esta es una, como hemos dicho, ya no queremos más problemas, ya no queremos más dificultades. ¿Cómo puedo salir de estas? Sé fiel. Hasta una promesa es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es una clave para, hermanos, salir avante de este mundo. No es un buen sermón, no es un buen mensaje, ni es un buen consejo. Es la solución. Es la solución a nuestra vida, apegarnos a este principio, este valor de fidelidad. La fidelidad se muestra en el paso del tiempo y en las circunstancias. Un hombre fiel es alguien leal y perseverante con el paso del tiempo, ¿sí? La fidelidad es la lealtad, el apego en el paso de los años. No solo me apego a un momento y mañana me olvido, o un poco tiempo y luego otro poco tiempo, no. La fidelidad, la genuina fidelidad tiene que ver con mantenerme pegado con el paso del tiempo y las pruebas. Por eso anotamos, hermanos, ser fieles en lo poco y en lo mucho. Jesús dijo, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, amén. Pero de pronto nuestra imaginación a todos, ¿verdad? Y digo de forma general, a todos nos lleva a pensar que cuando estemos en lo mucho haremos lo que pudimos haber hecho en lo poco, y ahí es donde fallamos, hermanos. Allí es cuando fallamos, porque no nos hemos dado cuenta, hermano, de nosotros mismos, ¿sí? No nos hemos dado cuenta, y a veces cometemos este terrible error y pecado de autoengañarnos a nosotros mismos, y hay que estar luchando constantemente con eso y decir: Señor, quiero verme, ayúdame, Señor, no quiero estar pensando y suponiendo de mí algo que no es verdad. Entonces, hermanos,
Muchas veces dice, cuando tenga yo esto y aquello, yo haría, yo hago, pero si en lo poco no lo puedo hacer, cuando yo lo tenga, menos lo podré hacer. Digan conmigo fidelidad. Dígale a quien está junto, sé fiel. Y si es su esposo, dígale, sé fiel a mí. O si es su esposa, dígale, sé fiel a mí, porque el Señor te va a probar. Ah, Dios mío, maravilloso. Aleluya. Muy bien. Segundo punto, hermanos, la responsabilidad. Es una palabra difícil, es una palabra dura, es una palabra a la que pues todo mundo le rehuye hoy, y más si se es joven, ¿verdad? Ay, yo soy joven, ay, yo porque, ay, no, yo no, ay, no, yo chiquito, ay, yo no. Pero sabemos que los jóvenes necesitan aprender a ser responsables, ¿sí? Responsabilidad, o la palabra responsable, significa dar una contestación. El que da la contestación, a ver qué sucedió acá, y todos agachan la cabeza y nadie contesta, hasta que hay alguien que tiene espaldas, que tiene hombros. Yo soy el responsable, esto pasó por mi culpa, esto es, ¿sí me explico? Responsabilidad es tener la capacidad de responder y decir, sí, yo soy esto, lo hice yo hice esto. Y somos responsables delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que rendiremos cuentas. Y Jesús en estas parábolas dice que hay, ¿verdad?, un señor que llama a su mayordomo y le dice, ven, porque vamos a hacer cuentas. Y esa es su responsabilidad. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, sin justificación, ser responsables en el tiempo en que nos encontremos, en la escasez o en la abundancia. Seguir y mantenernos siendo responsables delante de Dios. Ser capaces, hermanos, de rendirle cuentas al Señor, y ser capaces de poder decir, Señor, estoy haciendo un mal uso de los recursos que me das, un mal uso del tiempo, un mal uso del dinero, un mal uso de mi familia, un mal uso de mi salud, del cuerpo que ni mío es. Estoy haciendo un mal uso del llamado que tú me has dado, de la oportunidad que tú me diste para predicarle a alguien tu palabra, o enseñar a hacer lo que tú me has dado. Ser responsables también en la abundancia, porque el momento más peligroso en la vida de un creyente es cuando todo está bien y cuando tienen las cosas en abundancia, ¿sí o no? Porque cuando vivimos en la escasez, yo no me suelto del Señor. No, ni loco, ¿verdad? No, Señor, yo sé que mira, y el Señor, tan bueno es el Señor que con poquito ya nos empieza y lo vemos, ¿sí o no, hermanos? ¿A quién engañamos? Es la verdad. A veces son esos pequeños detalles del padre tan amoroso que empieza a ver a su hijo que ya va moviéndose tantito y lo abraza y dice, sí, hijo, qué bueno. Le da gusto al padre los pequeños pasitos que sus hijos dan. El problema es que cuando ya todo está bien y estoy en mi zona de confort y estoy en mi comodidad y ya no tengo dificultad, como que viene el relajamiento y digo, bueno, pues ahora sí a vivir la vida, todo marcha bien, a ver, vamos aquí y allá. ¿A cuántos hombres de Dios les sucedió eso, hermano? A David le sucedió estando en la torre del palacio, estaba ocioso, todo ya estaba bien, ya sus guerreros iban a la batalla, y entonces vino, ¿verdad?, la tentación. Entonces, como decía un hombre, hermanos, oren por mí porque estoy prosperando. Decía un hombre, ahora clamen por mí porque me está yendo tan bien que puede ocurrir el momento en que yo me suelte de la mano de mi Dios. Amén. Responsabilidad en la escasez y en la abundancia, y si Dios va a traer la abundancia, siempre la va a traer con su propósito, para ser, hermano, bendecido, para bendecir. Amén. Ahí es donde entonces se necesita de todos los principios y los valores y la fortaleza, hermano, para no ceder a la abundancia y a la provisión y a la riqueza, no cederle el terreno y ser presa fácil y peligrar, hermano. Y peligrar. ¿Siguen aquí? Vamos a entonces leer un pasaje más aquí en la Biblia. Lucas 16. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él
como disipador de sus bienes. Vamos viendo. Un hombre rico. La parábola, hermano, no se va a enfocar en el hombre rico, porque en este momento no es el problema, ¿sí? Sino es el mayordomo el que tiene el problema, porque es disipador. Quiere decir que está usando mal los recursos que su señor le confió, ¿sí? Está haciendo malos negocios con los recursos que su señor le entregó. Verso 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, responsabilidad, ahí le está pidiendo el Señor, ¿ok? Responsabilidad. ¿Por qué? No está administrando bien, no está administrando bien los recursos. Seguimos en la lectura. Entonces, verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, qué flojera. Mendigar, qué vergüenza. Sí, ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Pero quiénes? Estos que le recibirán en sus casas eran los deudores de su señor, ¿verdad? O sea, aquellos que le debían al señor, no al mayordomo. El mayordomo iba y hacía: oye, le debes 100 barriles de aceite, le debes 50 costales de grano. Miren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a hacer ahora que yo fui, verdad, estoy en medio de esto? Verso 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, a ver, te doy la hoja, bórrale, y en lugar de 100 le vas a poner 50 para que cuando llegues, pagues, digas: mira, aquí está el comprobante, etcétera. Seguimos la historia. Usted entiende de esto, ¿no? Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y miren cuál fue el resultado de la acción. Y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Cómo llamó al mayordomo? Malo. Es un mal mayordomo. No está diciendo que lo que hizo estuvo bien, no lo está felicitando por haber hecho eso, sino que está reconociendo su astucia de su situación, ¿sí? Quedó sorprendido de qué astuto fue este hombre, mas no está diciendo: oh, lo que hiciste estuvo bien. Ponga atención, lo va a decir la parábola. Dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, astutamente. Ahora aquí viene la enseñanza. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La inteligencia y la astucia del mayordomo cayó en que, dice aquí, a modo de que él no fuese rechazado por los deudores por lo que había sucedido, él ajustó las cuentas de su señor. Finalmente dijo: ya me va a despedir, voy a ajustar cuentas, y entonces, ¿verdad? Me los estoy ganando. Y sé que ellos me van a recibir, y cuando yo llegue y diga: mira, es que ya se acabó, me van a ayudar, me van a apoyar, algo voy a conseguir de ellos. Ahora miren, seguimos en el verso 9, que es la lección y lo interesante del pasaje para nosotros. Verso 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo tuyo? Ningún siervo puede servir a dos señores. Aquí nos detenemos. Hermanos, esta parábola es algo complicada, algo compleja, porque hay que llegar a identificar cuál es el objetivo por el que Jesús lo está contando a sus discípulos. ¿Ellos acaso se iban a dedicar a los negocios? ¿Iban a abrir empresas? ¿Iban a hacer comercios? No,
¿Qué iban a hacer sus discípulos? Ellos iban a predicar el evangelio. ¿Qué mensaje les quiere dar para que en el trayecto de su ministerio no se desalienten y no se desanimen y no pongan la mirada en las cosas terrenales, sino mantengan su mirada en las cosas celestiales? La gran lección es esta, hermanos, que a ellos se les ha asignado ser mayordomos, y como vimos en la presentación, la clave del reconocimiento. Ellos debían claramente entender que todo es de Dios y nada es nuestro. Todo es de Dios y nada es nuestro. Entonces, el Señor, ¿verdad? Vivir bajo ese reconocimiento. Nada me pertenece a mí, aunque las escrituras tengan mi nombre y los títulos de propiedad, son de Dios. Todo lo que hay en la tierra y en su plenitud le pertenece a Dios. Entonces, hermano, ahí está la clave en la cual tú y yo, hermanos, podemos hacer uso de los bienes o las riquezas injustas. Porque, hermano, nada de lo que tenemos lo merecíamos. ¿Sí o no? Nada de lo que tenemos, el aire que tenemos, el sol que tenemos, la tierra que tenemos, hermanos, para que un pan llegue a tu mesa. Oye, hermano, no fue asunto solo de que el panadero se levantó temprano. No fue asunto solo de que el agricultor logró la cosecha. Hay un milagro, hay muchos milagros. El simple hecho de que al tirar la semilla en la tierra y ésta empiece a florecer es un proceso de Dios, porque Dios da el crecimiento. Y por más semillas que tiraran en la tierra, si Dios no hace el milagro de que produzca el crecimiento, hermano, no hay pan en nuestra mesa. Entonces, cada vez que ves un pan en tu mesa, debes recordar que es un milagro, y que aunque tú lo compraste con tu dinero y trabajaste, etcétera, etcétera, pero, hermano, no sucedería esto si la mano de Dios no estaría contigo. Si Dios no hiciera salir el sol a justos e injustos, si Dios no estuviera allí. ¿Me explico, hermanos amados? Entonces, hacer tesoros, dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban, ¿dónde nos van a recibir? En las moradas celestiales. Es decir, hermanos, que con inteligencia nosotros sirvamos a los propósitos de Dios, aún con nuestros recursos materiales, para que, hermanos, esto esté produciendo algo allá en el cielo, algo de lo que tú y yo en este momento no podemos ver. Pero si Dios, escucha, si Dios te diera un sueño y te mostrara qué tienes, dónde vas a vivir allí en el cielo, ¿qué harías? ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia como esta alguna ocasión? ¿Alguien alguna vez ha soñado que está en el cielo? ¿Alguien aquí alguna vez ha palpado eso? ¿Alguien a lo mejor ha tenido una mínima idea a lo mejor de lo que significará? Muchos dicen, yo sueño que corro en un campo. Otros han dicho, ¿verdad? Veo al Señor y entro a un lugar maravilloso. Pero te imaginas que si el cielo es más real que lo real, porque está en la dimensión espiritual, y lo espiritual fue primero creado, y de lo espiritual surgió lo material, no es al revés. De lo espiritual intangible, de lo invisible, surgió lo visible. ¿Sí? Entonces este es más real, porque este mundo es pasajero. Este mundo, hermanos, se desvanece. Ahora imagínate lo que es verdadero. Por eso Jesús habla de la riqueza verdadera. Cuando se le dé lo verdadero que es para la eternidad. Ahora piensa. Y yo en algún momento, hermanos, he soñado y me ha dado temor, porque sueño un lugar que no me agrada, y digo, este lugar, mi lugar de morada para siempre, y sí voy a estar en el cielo, porque eso no hay duda, eso es por gracia. Pero ¿qué galardón voy a llevar? ¿Qué galardón, qué premio, qué riqueza voy a tener? Porque ahí va a haber riquezas y galardones, y ahí va a haber gloria, y las obras de los santos permanecerán con ellos. ¿Qué te parece que yo te lo planteo así? Y tú llegas allí y entras por su gracia,
pero vives en un jacalito. ¿Te gustará vivir ahí cuando hay mansiones celestiales? ¿Te gustará andar allí y de vez en cuando salir y ver las calles y regresar a tu morada para la eternidad? Ese es tu lugar, porque los ángeles te dirán, pues con lo que nos enviaste solo pudimos hacer esto. No diste para más. Podrías y pudiste haber hecho construir una gran mansión. ¿Usted cree que Jesús miente? ¿Usted cree que Jesús eso se lo está diciendo así porque sí? Usted arranque el versículo 10 y el verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te dará lo verdadero? Si con lo de otro no lo cuidaste, ¿y qué vas a hacer de lo tuyo? Aquí no se nos ha entregado lo nuestro, porque todo le pertenece a Dios. Allá se nos entregará lo que estará con nosotros por la eternidad. Por eso, hermano, deseo que este mensaje te haga reflexionar tu vida, a qué te dedicas, cuál es lo que te da felicidad en tu vida, qué te trae más satisfacción, qué te da más realización. ¿Piensas que tu vida puede impactar la vida de muchos y que puedes trascender al futuro? ¿Piensas, hermano, que puedes tocar la eternidad? Puedes tocar el cielo, Jesús no nos mintió y no nos engañó. Haced tesoros. ¿Qué son los tesoros, hermano? Algo asombroso que ni en la vida hemos visto. A lo mejor tengo un puñito de alhajas en mi mano, pero un cofre nunca lo he visto en mi vida y quizás nunca lo veré. Pero allá en el cielo, a lo mejor y sí. Amén. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente que hace como su Señor le ha ordenado que haga? Porque cuando venga su Señor y lo vea haciendo, lo va a poner sobre todos sus bienes. Ay, Dios. Hagamos todo como para el Señor. Todo como para el Señor. Todo. El camino a la excelencia en tu vida es hacer todo como para el Señor. Porque te detienes y piensas, ay, ¿quién es el Señor? Es mi Señor, es mi Rey, es mi Dios, es mi todo. Entonces lo que yo voy haciendo en esta vida, todo Él lo ve. ¿Qué le estoy mostrando? ¿Qué le estoy diciendo al Señor con mi vida? ¿Qué le estoy diciendo al Señor? ¿Sí? ¿Qué mensaje le estoy enviando? Si hago o no hago las cosas como para Él, hermanos, ese es el camino a ser excelente en esta vida. Hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y nada más. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Aleluya.